Veamos nuestro estudio número 6 en el recorrido bíblico. Entramos hoy al primer libro histórico del Antiguo Testamento. Nos referimos al libro de Josué. Y hemos titulado nuestro estudio Josué, la conquista de la tierra prometida. Vamos a buscar en Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. La palabra del Señor dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El libro de Josué es un libro de guerra, es un libro de conquista. Muchos de sus relatos abruman por lo sanguinarios y crudos. Este libro nos narra la manera como el pueblo de Israel llevó a cabo la conquista de la tierra prometida. Dios les había dicho: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Deuteronomio 11, versículos 24 y 25. Como podemos ver en este pasaje, se entiende que Dios les había señalado límites del territorio que debían conquistar. Ellos, como pueblo político, no necesitaban dominar el mundo, sino solamente el territorio señalado por el Señor a través de Moisés, como hemos visto, con unos límites ya preestablecidos. Aunque ellos estaban destinados a ser la luz de las naciones, la conquista del mundo, pero no por medios bélicos, estaría en las manos del Mesías, que nacería de entre los judíos. La conquista del territorio palestino se realizó al mando de Josué, a quien Dios había señalado como sucesor de Moisés, que ya había muerto. Dios obró a través de Josué de manera similar a como lo había hecho con Moisés. Y de esta manera Dios estaba indicando su respaldo a la obra iniciada por este nuevo caudillo que sería Josué. El pueblo de Israel se daba cuenta de la manera como Dios respaldaba a Josué, tal y como Dios le había asegurado que estaría con él, como estuvo con Moisés. Lo mismo ocurre en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Cómo el Señor muestra su poder a través de los apóstoles, haciendo que ellos realicen los mismos milagros que realizó Jesús, como una forma de mostrar que el mismo poder que estaba en él es el mismo que opera
a través de estos hombres que tenían la tarea de sentar los cimientos de la iglesia. Bajo el mando de Josué, el pueblo de Israel cruzó el Jordán en seco. Así como Dios, bajo el mando de Moisés, había abierto un camino a través del Mar Rojo para que el pueblo cruzara hacia la libertad. Otra manera, como Dios evidencia su apoyo a Josué, es por medio de su intervención directa en la guerra, al enviar grandes piedras desde el cielo para destruir a los enemigos en el enfrentamiento con los amorreos. Esto está narrado en Josué capítulo 10 y específicamente el versículo 11 da este detalle. Un hecho insólito se narra aquí, y es que el sol y la luna se pararon casi un día entero. Y este es un milagro único en la historia que ocurrió en la vida de un hombre, en la vida de Josué. Respecto de esto dice la Biblia: nunca hubo un día semejante, ni antes ni después de aquel día, cuando Jehová escuchó la voz de un hombre, porque Jehová combatía por Israel. Josué capítulo 10, versículo 14. De gran notoriedad también es el momento en el que Dios se presenta a Josué en la figura de un ángel con una espada desenvainada, para confirmarle su apoyo en la conquista de la tierra prometida. Creemos que este ángel tiene que ser un anticipo de la encarnación de Jesucristo, pues la Biblia dice que Josué le adoró y el mensajero angelical aceptó la adoración. Y esto demuestra que este ángel no era un ángel simplemente, sino que era Dios. Pues es solo a Dios a quien se debe adorar. Y eso es muy claro en la palabra de Dios. Recordemos en el libro de Apocalipsis, cuando Juan intenta adorar al ángel que le muestra los misterios de las revelaciones, que el ángel le dice: yo soy consiervo tuyo, no me adores a mí, adora a Dios. Apocalipsis 22:9. Así que Josué fue protagonista de grandes hechos sobrenaturales realizados por Dios a través suyo para mostrar su definitiva presencia en la conquista, para que el pueblo entendiera sin lugar a dudas que el éxito de su empresa dependía total y absolutamente de Dios. Y yo creo que es lo mismo en el día de hoy. Si queremos que Dios respalde nuestra empresa evangelística, nuestra empresa misionera, debemos reconocer que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Otros hechos significativos ocurrieron en el libro de Josué, como este que se resalta, que habla de un acontecimiento que ocurrió en el Jordán. 12 piedras de testimonio se le pide a los israelitas que tomen de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca en el cruce del Jordán hacia la conquista de Jericó. ¿Y qué debían hacer con estas 12 piedras? Bueno, con estas 12 piedras debían realizar un altar de testimonio para sus hijos, para que sus hijos vieran la manera como Dios los había pasado por el Jordán en seco hacia la tierra prometida. La manera tan peculiar como Dios les dio instrucciones para rodear la ciudad de Jericó, con el toque de las trompetas, las vueltas a la ciudad y la forma milagrosa como el muro de la ciudad se vino abajo para que ellos entraran a la ciudad para tomarla, es un hecho digno de ser mencionado y recordado. También el episodio extraordinario de lo ocurrido
a los espías que entraron en la ciudad de Jericó y fueron ayudados por la ramera Rahab. Podríamos decir que este fue un acto de misericordia, de la misericordia de Dios. Esto demuestra que en medio de un mundo malo y pecador, Dios aún encontrará corazones dispuestos a hacer su voluntad y a mostrar reverencia al Dios verdadero. Esta mujer, por su protección a los espías, salvó su vida, salvó a su familia y se llegó a convertir no solamente en parte del pueblo de Israel, sino en una ascendiente directa del Mesías. Si revisamos la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, versículo 5, nos vamos a dar cuenta que ella se encuentra en el grupo de los ascendientes del Señor Jesús. Esta era una manera de mostrar Dios, una vez más, que Él estaba interesado y siempre ha estado interesado en la salvación del mundo y no solamente en la salvación de Israel. Canaán era la tierra que Dios había dado a Abraham. Ustedes saben que Abraham era un hombre del mundo pagano, como lo era Rahab, un hombre al que Dios le había tenido misericordia muchos siglos atrás, como nos dice Génesis capítulo 12. A Abraham Dios le había asegurado que habría de dar a su descendencia la tierra prometida. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios está cumpliendo su palabra. Lo mismo que le había prometido a Abraham en Génesis 12:7, lo está cumpliendo. Una cosa cierta es que con todos estos acontecimientos, Dios estaba preparando el camino del Mesías. El Mesías, entonces, Jesucristo, es la razón de ser de todas estas historias. Es la razón de ser de todos estos hechos maravillosos, terribles y extraordinarios. Veamos tres aspectos de la conquista de la tierra prometida. El primer aspecto es: la conquista de la tierra prometida está garantizada. Así como Dios comisionó a Josué, le dijo repetidas veces: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué capítulo 1, versículo 7. Aquí de plano queda claro que la condición para la conquista exitosa, ¿cuál era? Simple: ser obediente. La presencia de Dios se mostraba de forma evidente en la vida de Josué por una razón: Josué era obediente. Dice la Biblia repetidas veces: tal y como estuvo con Moisés, así estuvo con Josué. Dios le repitió eso muchas veces y así mismo sucedió. El episodio que cuenta la intervención del ángel que ya indicamos, y que ese ángel se identifica como príncipe del ejército de Jehová, es una confirmación para Josué, enviada desde el mismo cielo, del respaldo divino para su terrible empresa. Fíjese cuáles fueron las palabras del ángel: no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Como se dan cuenta, como hemos dicho, esta pudiera ser considerada como una anticipación de la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo, pues la identificación del ángel como príncipe está con letra mayúscula, indicativo de que se refiere a Dios. En la aparición de esta persona misteriosa que se presentó a Josué con su espada desenvainada, vemos que se repite la experiencia que tuvo Moisés en la zarza que ardía. Igualmente, a Josué, este príncipe, le dice que quite la sandalia de sus pies, porque el lugar que pisaba es tierra santa. Josué 5:15.
lo cual también es una evidencia de que el personaje misterioso, angelical, no es otro que el propio Jehová de los ejércitos. Todos estos portentos tenían la finalidad de revelar a los israelitas que entrarían a la tierra prometida no por su propia fuerza, sino por el brazo fuerte de Jehová, tal como fueron libertados del yugo egipcio, como nos dice el libro de Éxodo capítulo 13, versículos 3 al 5, que claramente enseña que fue con la mano fuerte de Dios que ellos pudieron vencer al faraón. En su primera conquista de los enemigos en Jericó, Dios les mostró cuál sería el patrón que regiría en la conquista de toda la tierra prometida. Cuando uno del pueblo tomó del botín del enemigo en la conquista de Jericó, Dios mostró cuáles debían ser las reglas de juego que regirían su relación con su pueblo. Acán, ese es el nombre del protagonista de esta triste historia del botín del anatema, como se llama en la Biblia, pagó muy caro su acto de desobediencia. Él y toda su familia fueron apedreados y luego quemados. Eso está narrado en el capítulo 7 del libro de Josué. La severidad de este acto es necesaria, porque implicaba el éxito o fracaso de la conquista. También esto nosotros podemos compararlo con el acto cuando Ananías y Zafira fueron castigados por Dios con la muerte de ambos. Hecho que ocurrió en la vida de la iglesia primitiva. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Bueno, ellos habían mentido al Espíritu Santo. Y estos dos episodios paralelos demuestran que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo Testamento. Esto demuestra que Dios siempre actúa bajo las mismas reglas de severidad frente al pecado. En esta grandiosa tarea encomendada por Dios a Josué, Dios le había otorgado, aunque fuese por un poco de tiempo, dominio sobre los elementos de la naturaleza. Dominio sobre el sol, dominio sobre la luna, dominio sobre el día y sobre la noche. Y quiero que sepan que esto no es un relato mitológico. Es el accionar del Dios verdadero a través de un hombre común. Un hombre común que estaba haciendo cosas fuera de lo común. Claro que lo que Josué hizo no lo hizo él, sino Dios a través de él. Lo mismo que hizo a través de Moisés. Las cosas extraordinarias de la Biblia son una muestra de la existencia de Dios. Pero quiero que veamos que la Biblia no nos habla de los hechos de los hombres para exaltar a los hombres, sino de los hechos de los hombres que honran a Dios y de los hechos de Dios que muestran a los hombres su grandeza y magnificencia. Y también con esto Dios muestra que Él está dispuesto a hacer lo que sea por los que le obedecen y por los que creen en Él. Es verdad que los hechos narrados en el libro de Josué parecen salidos de una novela de ficción, pero si comparamos estos hechos con las más famosas novelas de fantasía, novelas que los hombres han escrito y que han llevado a la pantalla grande, estas historias contadas aquí en el libro de Josué superan a la ficción misma, pues son hechos incomparables que así de incomparables corresponden a la realidad. Y una vez más, corroboramos que la realidad supera la ficción. La segunda cosa que veremos en nuestro estudio es que la conquista de la tierra prometida debe ser lograda.
a pesar de que Dios es el motivo y razón de ser de estos acontecimientos, el éxito de la conquista de la tierra prometida depende mucho del esfuerzo y avance confiado del pueblo de Israel. Depende mucho de su valor, depende mucho de su fe, depende mucho de su determinación para obedecer y creer a lo que Dios ha dicho. Esta no era una tarea que debía ser pospuesta o que debía ser transferida a otros. Era a ellos, a los que les tocaba conquistar la tierra y a nadie más. Ellos eran los herederos de esta posesión. Dios, que es el dueño del mundo, les había dado esa tierra a ellos. Los tratos de Dios con nosotros siguen estando hoy en iguales circunstancias. El Señor Jesucristo ha encomendado a su iglesia la tarea de conquistar el mundo. Es a nosotros a quienes Él nos ha dado esa tarea. No es a los ángeles. Así que los ángeles no van a bajar del cielo a realizarla. Sino que nosotros los creyentes somos los que estamos en este mundo ahora, en esta época y en este lugar, y somos quienes tenemos que realizar esta tarea. Para la conquista del mundo para Cristo se nos ha dado toda autoridad, todo poder, como se le dio a Josué en la conquista de la tierra prometida. En Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, el Señor detalla que todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra, y nos envía al mundo entero a proclamar el Evangelio. Vamos a ir en su nombre y con su poder a realizar esta tarea. Precisamente por el hecho mismo de que los israelitas iban con el poder de Dios, ellos debían avanzar hacia la conquista sin temor, y en este sentido, la conquista dependía bastante de ellos. Dios estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que estos hombres y estas mujeres que estaban preparados para conquistar la tierra, siendo obedientes a Dios, lograran el propósito de conquistar la tierra. No sería fácil despojar a aquellas culturas paganas de aquel territorio. Ustedes saben que los israelitas no podían llegar a aquellas gentes y decirles: oigan, Dios nos ha dado esta tierra, por favor tengan la bondad de estarse tranquilos y no se resistan, por favor. No. No fue así como ocurrieron las cosas. Y así no ha ocurrido nunca en las grandes conquistas políticas del hombre, sino que lamentablemente se ha tenido que derramar sangre. Y aunque esta no es una guerra convencional, puesto que aquí actúa de forma directa la mano de Dios, y aquí Dios tiene un interés particular, los acontecimientos en términos de estrategia militar en materia de conquista son similares a los que se ven en otras batallas famosas de la historia. El hombre en su lucha guerrerista ensaya y seguirá ensayando para la guerra hasta que aparezca el príncipe de la paz, y cuando este periodo de gobierno humano termine, nos dice Isaías que ocurrirá lo siguiente. Dice así Isaías capítulo 2 versículos 3 y 4. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahí termina la cita bíblica. Este versículo 4 de Isaías sirvió de inspiración al escultor ruso Yevgeny Buchetich para hacer una escultura que la Federación Rusa
regaló a las Naciones Unidas, esta escultura se encuentra colocada en los jardines del lado norte de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Si va un día por ese lugar, podrá ver esta majestuosa escultura realizada en bronce. Mientras esa profecía de Isaías no se cumpla, todavía vamos a ver el mundo envuelto en guerras y rumores de guerras, como dijo el Señor Jesús en Mateo 24:6. Bueno, en términos éticos, todo cristiano debe orar a Dios por la paz. Y no debemos estar de acuerdo ni tranquilos nunca, de ninguna forma, con el uso de la violencia. Pero tenemos que estar claros que la guerra es una realidad en este mundo. Y muchas veces hasta muchos cristianos se verán, sin desearlo, envueltos en conflictos bélicos, ya sean nacionales o internacionales, por causa de vivir en este mundo. Estamos aquí y como parte de este mundo nos tendremos que enfrentar a situaciones que no son muy agradables, pero que van a requerir en un momento dado de nuestra decisión. Como por ejemplo, ¿qué sucedería si de pronto nuestra nación fuera amenazada de dejar de ser como nación y tuviéramos que tomar las armas para ir a la guerra y defender nuestra soberanía? Se lo dejo de tarea. La orden dada por Dios a los israelitas de exterminar a muchos pueblos en la conquista de la tierra prometida puede que traiga cierta angustia al corazón de muchos que piensan, bueno, que Dios no debió hacer eso porque no cuadra con su carácter de amor y de perdón. Pero yo quiero decirle, mi querido amigo, mi querido hermano, Dios sabe lo que hace. Y quiero decirle también que es imposible que nosotros, simples mortales, podamos cuestionar a Dios. En Romanos 9, 20 y 21 el apóstol Pablo dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahí termina la cita. No confundamos, entonces, los actos soberanos de Dios con el despotismo de los políticos nuestros, que la mayoría de las veces actúan sin miramientos. Ahora, si usted quiere buscar respuestas en el libro de Job, podemos ver estos actos que nos parecen incomprensibles con relación a Dios y cómo Dios responde a los cuestionamientos de Job en su desesperación. Pero una cosa sí es cierta. La razón por la cual Dios tomó la decisión de exterminar a aquellas naciones es la misma por la que decidió destruir el mundo con un diluvio, el diluvio universal. Y es la misma por la que decidió destruir a dos ciudades impenitentes, a Sodoma y a Gomorra, por la maldad del corazón de ellos, porque vivían en flagrante delito frente a Dios. Pero miremos también que esto que ocurrió a estas naciones a las que Israel había echado de Palestina es lo mismo que ocurrirá a los propios israelitas si ellos se apartan de los preceptos del Señor. Y como demostración de esto lo vemos en la misma Biblia, el cumplimiento de esta verdad. También lo vemos en la historia y lo vemos todos los días en las noticias. Vemos cómo Israel aún tiene que lidiar con las naciones dentro de su territorio que en su momento ellos no tuvieron el coraje de enfrentar y que, ya sea por vanidad humana o por
desobediencia a Dios, se congraciaron con sus enemigos, siendo esto un gran perjuicio permanente históricamente para ellos. Finalmente, la conquista de la tierra prometida debe ser mantenida. El pueblo de Israel conquistó la tierra prometida para quedarse allí. No fue para que luego la perdieran, que perdieran esa tierra que Dios les había dado. Era el deber de ellos mantener la posesión de la tierra adquirida. Ellos tenían que echar raíces allí como un pueblo firme y seguro. ¿Por qué? Porque este pueblo sería un punto muy sensible. Que cualquiera que intente hacerle daño a ellos es como si le hiciera daño a la niña del ojo de Dios. En Zacarías 2:8 leemos: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Esto quiere decir que entonces lo mejor es no meterse con esta gente. Si uno pretende estar tranquilo y en paz en esta vida, lo mejor es no meterse con el pueblo de Israel. Otros pasajes en la Biblia como Deuteronomio 32:10 y Salmo 17:8 también dicen que Israel es apreciado por Dios como la niña de su ojo. Esta nación de Israel está en medio de un mundo belicoso y en constante ebullición guerrerista. Pero no solo eso. Un mundo que procura la destrucción del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Por una sola razón. Porque este es el pueblo de Dios. Si hay una nación en la tierra que tiene su soberanía asegurada, es Israel. Una soberanía que le ha sido otorgada por la gracia del Todopoderoso. Ninguna otra nación en la tierra goza de las expectativas de que disfruta la nación de Israel, aun cuando ellos mismos no sean conscientes, aun cuando muchos de entre ellos o dentro de ese pueblo no los reconozcan así. Y ha sido precisamente la vanidosa creencia de muchos de que son el único pueblo elegido, entiéndase esto entre comillas, una de las cosas que les ha hecho perder su verdadera perspectiva de los designios divinos. A pesar de ellos mismos, entonces, Israel ha sido a través del tiempo una demostración de la autenticidad de la Biblia y una prueba irrefutable de la existencia de Dios. La permanencia de los israelitas en el territorio de Palestina, que fue un hecho determinado por Dios, es una de las cosas que nos corroboran la veracidad de los relatos bíblicos encontrados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Estos hechos tan sobrenaturales narrados en el libro de Josué, obrados por una nación en el escenario del mundo común, han escandalizado a más de un mortal. Y hasta han llegado algunos a culpar a Dios de genocidio. Bueno, hace un tiempo, un senador de los Estados Unidos acusó formalmente a Dios de lo siguiente, entre comillas, abro las comillas. Él dice que acusa a Dios de nefastas catástrofes en el mundo que han provocado muerte y destrucción sin misericordia. No faltará, además, quienes traten de desacreditar los relatos bíblicos, tildándolos de falsas historias. Historias que han sido cada día corroboradas por los hallazgos arqueológicos. Y los hallazgos arqueológicos tienen una exactitud, demuestran que la Biblia tiene una exactitud pasmosa. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán. Mateo 24:35. Así que el intento de borrar del mapa a Israel por parte de muchas comunidades y gobiernos del Medio Oriente, deseos que abiertamente proclaman, es una demostración de la trascendencia política y religiosa de esta nación que ha sido colocada por el mismo Dios en el centro mismo del mapa mundi. En medio de un barril de pólvora, Israel estará siempre en la fértil media luna, en medio de encarnizados enemigos, como una demostración de la providencia divina. Israel es un punto neurálgico, un eslabón de la cadena que une al hombre de la tierra con el Dios del cielo. Lo que ha ocurrido en Israel a través de la historia, lo que ocurre hoy y lo que ocurrirá en el futuro, es algo que está escrito en el libro sagrado de la Biblia y que nos afectará a todos, querrámoslo o no. Jesús no nació en Israel por casualidad, sino porque tenía que nacer allí. Porque ese es el lugar de la tierra donde Dios ha puesto el sello de su presencia. Fue en Palestina donde ocurrieron los acontecimientos que han marcado la historia de este mundo. Y será allí donde ocurrirán los hechos culminantes de la historia del hombre. Será allí, en la tierra prometida, donde el Señor un día envió su Espíritu Santo, donde posará sus pies definitivamente el Mesías, en su segunda venida, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa será su conquista final. Y el hombre verá, cuando eso ocurra, quién es el que pelea por nosotros. ¿Quién es el que pelea por la iglesia? ¿Quién es el que pelea por el pueblo de Israel? ¿Quién es el que pelea por el creyente en esta guerra espiritual que cada día libramos en este mundo? Es el mismo que peleaba a favor del ejército de Israel en el libro de Josué. El único y verdadero Dios. Que Dios le bendiga.